Una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia es: ¿qué opinas de Super Ultra Mega Investment Group 3000? ¿Es segura? Me están ofreciendo duplicar mi dinero en 3 meses, garantizado. Mientras que espero que para muchos de ustedes este tipo de ofertas con rendimientos altísimos, tomando muy poco riesgo, ya suena a una tremenda red flag. Lo cierto es que dos cosas. Número uno, no para todos es obvio. Y número dos, hay algunas organizaciones que justo presentan estas ideas de una forma muy profesional, que podría hacer que muchas personas caigan en estas trampas. Ocasionalmente incluso personas en las que hemos llegado a confiar nos ofrecen este tipo de inversiones que a veces incluso parecen estar respaldadas por organizaciones gubernamentales. En este evento entonces justamente vamos a hablar de 5 enormes red flags que nos pueden ayudar a identificar este tipo de estafas para no caer en ellas. Además, vamos a hablar de 2 formas en las que nos podemos proteger todo el tiempo y no caer en estas estafas. Y también vamos a hablar de la única inversión que sí te garantiza rendimientos bastante elevados. Empecemos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, pensión para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre 5 red flags que podrían ayudarte a identificar aquellas oportunidades de inversión que en realidad son estafas. Vamos a hablar de 2 formas en las que te puedes proteger de este tipo de situaciones y vamos a hablar de la única inversión que sí da altos rendimientos garantizados. Vamos a empezar entonces hablando sobre estos red flags o cómo es que podemos identificar a este tipo de situaciones, este tipo de estafas. Y ya en la introducción mencionaba al primero de estos red flags, que alguna organización, alguna persona, alguna oportunidad de inversión te dice que te puede generar altísimos rendimientos a cambio de tomar muy poco riesgo. Prácticamente te garantizan esos altos rendimientos a través de decirte que en 3 meses vas a duplicar tu inversión, o en 1 año vas a duplicar tu inversión, en 5 años vas a alcanzar la libertad financiera o algo por el estilo. Pero este no es el único red flag al que te podrías enfrentar. El segundo de ellos es que no te saben explicar de dónde provienen los rendimientos. O no te saben explicar o empiezan a usar palabrería muy complicada que solamente muy pocas personas entienden para intentar confundirte, para intentar presentarse como los mayores expertos del mundo, hacen sonar a sus inversiones como algo tremendamente difícil de replicar o incluso te dicen que no te pueden contar cómo es que generan los rendimientos porque es un secreto de su negocio, que si lo dijeran otras personas podrían replicarlo y perderían su ventaja competitiva. Una inversión verídica no solo debe de saber explicarte cómo se generan los rendimientos, te va a decir en qué se está invirtiendo, sino que al mismo tiempo te va a estar contando de los riesgos que estas inversiones conllevan. Porque toda inversión conlleva un riesgo. Esta de hecho es una ley que te podrías memorizar. Entre más rendimientos te están prometiendo o más rendimientos potenciales existen en una inversión, más riesgos se están tomando. Y por cierto, en cualquier momento podrías tú ir a la página de CETES Directo, cetesdirecto.com, y revisar cuánto están pagando en este momento los CETES a 28 días para considerar o para saber cuál es la tasa libre de riesgo en México, que incluso esta inversión tiene un riesgo, pequeño, pequeñísimo, pero lo tiene. De cualquier forma, considerando esta tasa libre de riesgo, puedes, número 1, descartar cualquier inversión que te pague menos, porque ¿para qué si una inversión con menos riesgos te paga más? Pero también, número 2, saber que cualquier rendimiento adicional que puedas generar por encima de esta tasa libre de riesgo significa que estás tomando riesgos adicionales y debes de saber cuáles son esos riesgos. Y es que precisamente cada uno de nosotros podemos enfrentarnos a diferentes tipos de riesgos al momento de invertir. Entonces, si una empresa no te sabe explicar qué riesgos estás tomando, ¿cómo es
que podrías saber qué riesgos puedes tú soportar o cómo es que tú podrías saberlo y cómo entonces podrías saber si es una opción que deberías de considerar. Tremendo red flag para descartar oportunidades de inversión. El tercer red flag mayor que nos puede ayudar a identificar estafas en algunas oportunidades de inversión es que se pagan rendimientos consistentes independientemente de lo que esté ocurriendo en el mercado. En una inversión verídica, en un fondo de inversión verídico, los rendimientos que se generan de un mes a otro, de un año a otro, varían constantemente. Porque las acciones, las criptomonedas, los bienes raíces son volátiles. El rendimiento que pagan no es idéntico mes tras mes, día tras día, año tras año. Incluso algunos de los instrumentos que no consideramos volátiles, como por ejemplo los CETES, pagan un rendimiento distinto de un momento al siguiente. Entonces, si una inversión mes tras mes está pagando exactamente los mismos rendimientos, puede ser una señal de que esos rendimientos no provienen en realidad de las inversiones, sino que se trata de un esquema Ponzi en el que los rendimientos son creados a través del capital de otras personas, robándole el capital a otras personas. Tan solo considera que si te están diciendo que se está invirtiendo en acciones, por ejemplo, y el mercado accionario ha ido a la baja durante el último mes, que de hecho es el caso en este momento, esperarías que los rendimientos sufran. Y si no es así, si siempre los rendimientos son constantes, es una red flag mayor. Precisamente porque en este tipo de situaciones los rendimientos son disfrazados con el capital de otras personas, es que estas organizaciones dedican todo su esfuerzo a obtener nuevos usuarios para poder seguir disfrazando estos rendimientos. Si te das cuenta que una organización está esforzándose más de lo tradicional para obtener usuarios y no parece estar haciendo más que solamente eso, mucho cuidado. Un cuarto red flag del que tienes que cuidar es cuando tus inversiones o el acceso a tus inversiones está bastante restringido o te empiezan a inventar excusas por las que no puedes retirar tu inversión. En una inversión verídica, tú tienes acceso a tu inversión todo el tiempo, es tu dinero. Claro, hay algunas inversiones en las que hay ciertos plazos que respetar, hay algunas inversiones como los planes para el retiro en los que hay ciertas penalizaciones si se retira antes de tiempo. Y por supuesto, en cualquier inversión, en cualquier portafolio, debes de tener cierto horizonte, cierto tiempo en el que debes de mantener tu inversión, pero la posibilidad de hacer retiros siempre está disponible o se especificó desde el principio en qué momento ya tu dinero puede ser retirado. Esas restricciones deben de estar siempre bien establecidas. Si en algún punto a ti o empiezas a escuchar que hay ciertas restricciones, ciertas barreras que se establecen al momento de intentar hacer retiros o están intentando convencer de una u otra forma que es la peor opción que pueden hacer en ese momento, tienen que mantener la inversión, empiezan a dar largas y empiezan a decir que por el momento no es posible, de nuevo podría ser una indicación bastante clara de que se trata de un esquema Ponzi, porque este tipo de esquemas, este tipo de organizaciones, lo último que quieren es que la gente empiece a retirar su dinero. Significa que tendrían que trabajar aún más duro en conseguir a más y más nuevos usuarios. Hasta este momento ya hemos hablado de 4 diferentes red flags. Todavía nos falta hablar de uno un poco más adelante y quizás con estos 4 ya tienes buenas herramientas para empezar a protegerte de algunas de estas estafas. Sin embargo, aún conociendo todos estos red flags, podría llegar un punto en el que nos ofrecen algo que por todos lados parece ser verídico. Entonces vamos ahora a hablar de 2 puntos bien fáciles en realidad de seguir que nos pueden blindar, que pueden blindar a nuestro dinero contra este tipo de estafas. Entonces, para proteger nuestro dinero, para blindarnos de este tipo de estafas, hay 2 puntos bien fáciles de seguir que podemos contemplar. El primero de ellos es siempre revisar con entidades regulatorias en tu país la lista de empresas que sí están reguladas. En el caso de México, la Conducef nos provee de un sitio que se llama CIPRES. Justamente aquí en el CIPRES tú puedes buscar absolutamente todas las entidades bien reguladas en México y en diferentes países el gobierno de ese país tendrá una base de datos similar. Pero es importante revisar
estas bases de datos. Que no de pronto te quieran engañar y una organización te diga que sí está regulada y que la Conducef lo respalda, porque podría estarte mintiendo. De hecho, claro, si una empresa te dice que la Conducef la regula y resulta que no es así, bueno, obviamente esto es un red flag inmenso. 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 Pero bueno, entonces esa es la primera de las dos opciones que podemos hacer para blindarnos tremendamente. No está en Cypress, no está regulada, no la consideramos. Pero además, muy relacionado, pero número 2, nunca debemos de darle nuestro dinero a ninguna persona, a ninguna organización que no esté facultada para captar el dinero de los inversionistas. Incluso si alguien te dice que te va a asesorar con tus inversiones, a esa persona no deberías de darle el acceso a tus inversiones. El acceso a tus inversiones solamente lo debes de tener tú. Sí, quizás un asesor te puede guiar en qué inversiones hacer, pero en lo absoluto debes de transferirle a una cuenta a ese asesor. Las cuentas a las que transfieras deben de estar a tu nombre y con entidades reguladas, como ya lo vimos con la Cypress. Sencillo, ¿no? Simplemente tenemos en cuenta estos 5 red flags que ya he mencionado durante el video, o simplemente revisamos las bases de datos de organizaciones gubernamentales que enlistan todas las empresas que realmente están bien reguladas y decidimos solo darle el dinero a esas empresas, a esas organizaciones que sí están facultadas, reguladas para poder captar el dinero de los inversionistas. Pero todo esto significa que entonces no hay absolutamente ninguna inversión que, número 1, pueda generar altos rendimientos, al mismo que, número 2, ¿se garantizan esos altos rendimientos? Bueno, hay una inversión que tú puedes hacer que tiene esas dos características. Da altos rendimientos y los rendimientos son garantizados, y es pagar tus deudas que te cobran altos intereses. Cuando tú tienes deudas que te cobran altos intereses y empiezas a pagar por adelantado, significa que los intereses que vas a tener que pagar son menores. A la larga vas a desembolsar menos dinero. Es un rendimiento garantizado por ese pago anticipado que tú has realizado. Y como en México de pronto estas tasas de interés suelen ser altísimas, si son deudas en tarjetas de crédito suelen ser en algunos casos de más de 100%, son rendimientos bastante elevados, garantizados, que puedes obtener por pagar tus deudas. Entonces, para sacar el mayor provecho de tu dinero, la mejor inversión que puedes hacer es empezar a pagar tu deuda más cara. En este momento podrías enlistar todas las deudas que tienes junto con la tasa de interés que te cobran. Aquella que te cobra la tasa de interés superior es la primera que debes empezar a pagar. Y cuando termines esta, te mueves a la siguiente y así sucesivamente lo más rápido posible, para que la cantidad de intereses que termines pagando sea el menor posible. Y esos intereses que eventualmente ya no tienes que pagar porque son rendimientos garantizados, ya ahora sí lo puedes empezar a destinar a otro tipo de inversiones, a tus ahorros o, por supuesto, a otros gastos. Pero es dinero que de lo contrario no habrías tenido. Sé que psicológicamente es un poco distinto el dejar de perder dinero por pagar intereses que el ganar dinero por generar intereses o por generar rendimiento. Pero al final del día es dinero extra que nosotros tenemos, que nosotros podemos empezar a destinar a todos nuestros propósitos financieros o gastos que queramos tener. Pero entonces, ahí lo tienes. Espero que este video, como siempre, te haya sido de tremenda utilidad, que te hayas dado cuenta que no existe tal cosa como una inversión de altos rendimientos garantizada más allá de pagar tus deudas, y que con esta información te puedas proteger de posibles estafas, así como también quizás sacarle el mayor provecho posible a tu dinero. Nos vemos en la próxima.